Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Criptomaníacos, los militares, son personas que andan de aquí y allá, en diferentes lugares del país. Los militares de cualquier nación, ya sea México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, todos son enviados a lugares en donde se requiere su presencia, ya sean ciudades, ya sean pueblos, o ya sean caminos o lugares totalmente inhóspitos. Esta historia, por ejemplo, viene de un militar, el cual fue enviado a estos lugares inhóspitos. Este militar cuenta que en aquel momento se encontraba de lo más normal haciendo un retén cotidiano. Los retenes se ponen en diferentes estados, en diferentes carreteras, con el fin de estar cuidando los accesos a diferentes ciudades, ya sea para que no trafiquen armas o estupefacientes, aunque también esto se puede hacer por obra del crimen organizado. Este militar cuenta que en aquella ocasión no se esperaba para nada con lo que se encontraría al detener a este camionero. Este camionero, al menos a sus ojos, no viajaba solo, estaba siendo acompañado por algo que está fuera de este mundo. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Francisco Méndez. Mi experiencia, aunque algo corta, pero de las más impactantes que he tenido, se remonta tan solo 3 años atrás. Yo soy militar, y a lo largo de esta vida, yendo de estado en estado, participando en diferentes operativos, jamás me había ocurrido algo tan impactante como aquella noche. Y eso que no lo vi yo, solamente lo viví. Mis compañeros, por otro lado, ellos sí fueron testigos de la presencia de un ente paranormal. Pero no me quiero adelantar. Sucede que nos encontrábamos en un retén. Había un operativo a lo largo de este estado. Era uno de los estados fronterizos de México. Como sabrán, en la frontera las cosas siempre están muy calientes y los retenes, nuestros retenes tanto de la Marina como del Ejército, son bastante comunes. Aquella noche todo había estado de lo más normal. Habíamos detenido algunos camiones, algunas motocicletas, algunos autos, familias. No había pasado nada anormal hasta ese momento. No había visto señales del crimen organizado, por lo que al pasar las horas y hacerse cada vez más de noche, empezó a pegarnos el sueño. Habíamos tenido unas horas muy cortas para dormir, y para este momento la mitad de nuestros elementos se encontraban dormidos. Iban a tomar una siesta, por así decirlo, de algunas 2 o 3 horas. Después nos tocaba a nosotros. Y fue en este preciso momento en que vimos que ahí a la distancia venía un camión que traía una caja, pero esta caja venía vacía. No era una caja normal como la de muchos camiones. Esta era una caja como que pertenecía a uno de esos transportes que llevan ganadería. Esta caja venía con hoyos, ventilación, y además por el olor se podía notar que en ella transportaban animales, cerdos, vacas, en fin, todos los animales a los que llevan a las granjas industriales. Como era de rutina, tuvimos que detenerlo. Le hicimos unas preguntas que eran, valga la redundancia, de rutina nuestra. Y mientras yo estaba charlando con él, uno de mis compañeros, como era su trabajo, fue caminando y alusando esta caja del camión. Esto no era nada extraño. Lo hacemos a todos los vehículos.
Autos, camionetas, camiones, autobuses. Uno habla mientras que el otro está vigilando, registra todo el automóvil, o al menos le da un rodeo para ver que no venga nada extraño. Mientras yo me encontraba conversando con este operador, mi amigo pegó un grito y inmediatamente me dijo: "No dejes que se vaya, no dejes que se vaya". Inmediatamente mi otro compañero se le sumó y ambos corrieron hacia la caja, hacia la parte de atrás de donde se abría. Obviamente yo, al verlos tan alterados, alcé mi arma, le quité el seguro y empecé a apuntar al operador. Pensé que habían encontrado algo. Al pasar unos breves segundos y ver al operador que por su mirada me comunicaba que estaba tan confundido como yo, me preguntó que qué era lo que pasaba, que por qué lo habían detenido, que si habían encontrado algo en la caja. Yo, antes de contestarle, mis compañeros me llamaron. Me dijeron que lo bajara, ya que requerían que abriera la caja, ya que ésta poseía un candado. Yo le expliqué la situación y él, temblando, bajó de su tráiler, caminó y se dirigió al candado, y mientras lo estaba abriendo, yo le pregunté a mis compañeros que qué era lo que habían visto. Los dos me contestaron que ahí dentro venía una niña que se encontraba en pésimas condiciones, que posiblemente se encontraba en contra de su voluntad o algo por el estilo. El camionero, al escuchar esto, simplemente empezó a temblar aún más y acto seguido se sentó en el pavimento. Yo me quedé cuidándolo, mientras que los dos de mis compañeros se metieron. Estuvieron ahí por varios minutos, tal vez unos 15 o 20. Registraron toda la caja, todo el piso, las paredes de esta, pero no encontraron nada. Ellos volvieron y le preguntaron que dónde la había escondido, que si había una puerta secreta o algo. El camionero, ya para este momento, y cosa que me sorprendió, es que se encontraba llorando. No estaba llorando muy fuerte, simplemente se le caían las lágrimas. Sus ojos estaban rojos completamente. Le preguntamos que qué era lo que sucedía, que dónde estaba la niña. Él simplemente nos dijo que no existía la niña, que no era la primera vez que alguien veía algo así en su camión. Y sin que mis compañeros le dijeran nada, él les empezó a decir: "Dígame, jefe, esa niña tenía 2 coletas y no tenía ojos, ¿cierto?". Yo simplemente volteé y vi la cara de asombro de los dos. Ambos contestaron que no podían decir que no habían visto que tenía ojos, ya que la niña se encontraba en la sombra. Se encontraba sentada y se encontraba con su vestido y parte de su cara, la cual la tapaba la sombra, escurriendo de sangre. El camionero se para de nuevo y nos dice que efectivamente esa niña es la que siempre lo acompaña, que años atrás él había tenido un accidente y que más bien no había sido su culpa. Él iba en uno de estos trayectos y la niña había salido de la nada en una autopista. Él venía cargado y, a pesar de que trató de evadirla, trató de frenar, no pudo hacerlo. Este camionero nos explica que después de ese accidente quiso contactar obviamente a los padres, pero nadie respondió por la niña. Se dio el aviso en el pueblo, pero nadie fue por ella. La niña falleció inevitablemente. El camionero se fue y, a pesar de que la policía lo había detenido, el camionero nos explica que logró librarse gracias a las cámaras que su misma empresa implanta en los camiones. Esto más que nada para tener claridad, a la vez de que ocurren los choques, de ver quién tiene la culpa, y también para, en unos casos muy extremos como este, que vean que el conductor simplemente iba por la autopista y que no tuvo manera de evitar esa pérdida. Y a partir de ese momento, de ese día, el camionero dice que el espíritu de esa niña no lo ha dejado tranquilo, siempre lo ha acompañado desde entonces. Mis compañeros continuaron buscando a esta niña por otros 5 minutos, pero no había nada.
Tuvimos que dejar ir al camionero, el cual se veía que se encontraba en un estado muy nervioso. Le dijimos que se fuera con cuidado, ya que no queríamos que chocara o se volcara más adelante. Él simplemente se tomó unas pastillas y continuó. Cuando hablé con mis camaradas, ellos me explicaron que habían visto a la niña. Y uno de ellos, efectivamente, aunque no lo quería admitir en ese momento, uno de ellos sí la había visto bien. Esa niña no tenía ojos. Les haré una pregunta, criptomaníacos. ¿Ustedes creen en las posesiones? En las posesiones que tal vez la industria de Hollywood, con las películas, con ciertos mitos, leyendas o cuentos, como quieran catalogarlos, historias que vienen del Vaticano, pero no de esta era, sino de eras pasadas, como de la Inquisición, relataban que no solamente personas podían ser poseídas, sino que también objetos y lugares. Objetos poseídos, creo que el más popular, podría decirse, serían los juguetes, los muñecos. Pero ¿qué pasaría si una imagen religiosa, ya sea de la Virgen, de algún santo, fuera poseída? Esto es algo que tal vez en algunos videos anteriores se podía ver. Recuerdo muy bien cuando salió un video de una virgen sangrando, o de ciertas imágenes que se movían. Se argumentaban estar poseídas, claro, pero esta siguiente historia creo que pone el escalón un poco más alto. Este militar llegó a un pueblo, el cual años atrás había sido testigo de algo parecido. Al parecer, su iglesia fue poseída por una entidad que hasta fecha de hoy se rehúsa a irse. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Erasmo Montenegro. El relato que les quiero compartir, al menos de mi parte, es una experiencia corta, pero se las quiero acompañar de una leyenda que está unida a esta experiencia. Verán, en mi trabajo, mayormente visito pueblos de México. Soy un militar y, por lo regular, me mantienen ya sea en el sur o en el norte del país. Si bien me han mandado a ciudades, la verdad es que he visitado más pueblos más o menos escondidos. Y de cierta manera, me gusta más ir a este tipo de lugares. La gente es muy amable, puedes respirar un aire fresco y también te cuentan muchas leyendas que se dan origen en esas calles, en esos ríos, en esos montes, en los cerros. Esto ocurrió en Baja California. Todo comenzó cuando estábamos pasando, ya por la madrugada, cerca de una capilla. O más bien, se tiene que decir lo que quedaba de esta. Ciertamente no estaba destruida, ni estaba en ruinas, pero las ventanas estaban tapadas con madera. La pintura de la iglesia estaba caída, casi en su totalidad desperijada, despintada. Varias columnas ya se habían caído. Los pueblos que estaban alrededor de esta eran pueblos con personas humildes. Así que lo que creímos cuando pasábamos cerca de aquella capilla es que a lo mejor de vez en cuando la iglesia la ocupaba, porque dentro de ella podíamos ver una luz que salía desde adentro. Esta luz era tenue. No podría decir que eran luces como focos, lámparas. Era como la luz que provendría de alguna veladora o de velas en conjunto.
Nosotros no le prestamos atención a esto. Íbamos en las camionetas y estábamos pasando rápido cuando en eso nos llamó la atención un detalle más. Y es que se escuchaba una voz que provenía desde adentro de esta capilla. Los 4 que íbamos sentados en la parte trasera de la unidad de la camioneta vimos esta iglesia y escuchamos también cómo aquella voz hablaba y también cómo se reía tan solo segundos después. Esto nos llamó fuertemente la atención, ya que se escuchaba que solamente había una persona. Pensamos que tal vez se trataba de alguna oración o tenían alguna misa. A final de cuentas no nos queríamos entrometer mucho entre las costumbres de los pobladores. Pero claro, esto nos ocasionó una cierta curiosidad. Y a la mañana siguiente, cuando hablamos con unos pobladores, unos señores, era un par de matrimonios con los cuales ya habíamos hablado anteriormente. Eran unas personas muy amables. Les platicamos sobre este extraño suceso que habíamos tenido. Les preguntamos que a qué religión o qué culto manejaba aquella capilla. No se parecía para nada a las catedrales que habíamos visto o a las iglesias que habíamos visto. Obviamente, de la religión católica. Estos señores se quedaron un momento en silencio, pero después nos dijeron que en aquella parte donde nosotros comentamos que habíamos visto una capilla, había existido una, pero que hace años se había destruido. Pasa y resulta que ese día que se destruyó la capilla, todos llevaban una vida normal en el pueblo. De hecho, ese camino por el que habíamos pasado era un camino al cual los pobladores utilizaban mucho. Lo dejaron de utilizar este mismo día. Y es que mientras caminaban en sus carretas, con su leña, con sus víveres, desde adentro de esta capilla, se escuchó algo. Se escuchó una voz. Al paso de los segundos, una risa, y al paso de más segundos, gritos. Gritos que provenían desde adentro de la iglesia. Los pobladores fueron, ya que esta iglesia obviamente pertenecía a la religión católica como todas las demás. Entraron siguiendo aquellos gritos que parecían desesperados, y lo que vieron los dejó simplemente sin palabras. Unos empezaron a rezar, otros empezaron a persinarse, otros simplemente empezaron a gritar maldiciones, otros se desmayaron y otros simplemente se fueron, corrieron de lo que sus ojos habían visto. Y es que en el centro había un Cristo, una figura, la cual estaba hablando y haciendo todos esos sonidos que salían de la iglesia. Esta figura empezó a decir cosas personales que solamente los habitantes del pueblo sabían o se rumoraban. Empezó a desenmascarar ciertos crímenes, desde simplemente personas que robaban a escondidas, ladrones de cosechas, ladrones de tiendas, y también pasó después a decir las infidelidades del pueblo. Era como si esta figura supiera todos los más oscuros secretos de aquellos habitantes. Y si bien muchas personas estaban asustadas en ese momento, sobre todo por la información que esta figura estaba dando, lo que detonó en la furia, o mejor dicho, lo que detonó en que las personas hicieran algo, fue que esta figura empezó a decir las fechas exactas y cómo es que cada una de las personas que estaban ahí presentes iba a perder la vida, algunos viejos y otros jóvenes. Las personas comenzaron a ponerse histéricas
Empezaron a gritar, empezaron a tomar palos y empezaron a callar a la fuerza a aquella figura que muchos argumentaban en ese momento estaba poseída. No contentos con esto solamente, aquella iglesia que simplemente estaba parada en obra negra, terminaron destruyéndola. Algunas pocas paredes que estaban pintadas. También, el sacerdote por otra parte no se opuso. El padre explicó que cualquier cosa que hubiera podido entrar en aquella iglesia no iba a querer irse. Y fue así como esta iglesia se vino abajo, y aquel camino se cambió por completo. Los habitantes ya no quisieron pasar por este. Lo curioso es que este matrimonio, que es quien cuenta esta historia, esta leyenda, dicen que no fueron ellos los que vivieron este asunto, sino sus abuelos. Así que ya se imaginarán cuántos años tiene esto. Si pusieron atención al relato, escucharon que varias veces este matrimonio dijo que aquella iglesia ya no existía, pero que el lugar había quedado con una cierta advertencia que los habitantes ya no pasaban por ahí. A lo cual yo les contesté, pues aquella iglesia sigue de pie. Ahí está todavía. Mis otros compañeros, los otros elementos, dijeron lo mismo, pues los 4 la habíamos visto. Los pobladores simplemente no nos creyeron. Íbamos a regresar junto con el convoy por ese mismo camino, tan solo 2 días después. En esa ocasión creíamos que íbamos a cerciorarnos e íbamos a tomar pruebas, ya sea fotografías con nuestros celulares, para decirles que sí, efectivamente, la iglesia estaba de pie. Pero cuando íbamos pasando por aquel lugar, cuando nuestra camioneta pasó por aquel claro, no vimos ninguna iglesia. Tan solo unos muros, unos pocos muros, levantados, que ya se estaban cayendo a pedazos. Incluso un árbol había nacido en medio de esta, en medio de donde se suponía se encontraba aquella iglesia. Y hasta hoy, ninguno de los 4 logramos explicarnos qué fue lo que vimos. Estamos más que seguros que vimos una iglesia, pero una iglesia fantasma que desapareció. Y la voz que venía junto con ella también me causa un poco más de curiosidad. Es la luz que provenía desde adentro de esta. ¿De quién era? O mejor aún, ¿quién la había traído? La voz que salía de la iglesia probablemente era del mismo Cristo. Extrañas leyendas y aterradores relatos se encuentran en los pueblos. Espero contarles otro relato en otra ocasión. Saludos a toda la comunidad. Las festividades, Navidad, Año Nuevo, Día de Muertos o Halloween, se dice que no son solamente fechas que se ponen al azar. Se dice que son días específicos en donde se escogen ciertas festividades, ya que se encuentran ligados a un motivo. Se dice que las brujas, los brujos, los nahuales, los skinwalkers, como se les conoce en los Estados Unidos, escogen el Día de Brujas para hacer rituales. No por nada, y esto muchas personas les podrán dar fe que es cierto, ya que en los pueblos que no son tan vigilados desastrosamente, ya sea de cualquier país, cuando se acerca Día de Brujas, extrañamente, los niños que andan en la calle, o los niños que son de familias muy pero muy humildes, algunas veces desaparecen. Es por eso que cuando llega este 31 de octubre, se tiene mucho cuidado con estos niños, porque para las brujas, que son estas mujeres que hacen rituales para Satanás o para cualquier otra deidad, robarse niños es algo que acostumbran en esta festividad únicamente.
Y esto se los traigo ya que otra festividad muy parecida es el 2 de noviembre, el día en el que, según muchos mexicanos, nuestros fallecidos, nuestros seres queridos, vuelven. Algunas personas dicen que esto es más un mero recordatorio de nuestros seres, pero esta historia te va a dejar con algo en que pensar. Tal vez ellos en verdad vienen. Tal vez ellos en verdad salen de sus tumbas y vienen con nosotros, aunque nosotros no los veamos. Viene de un militar y su historia es la siguiente. Otra experiencia que me sucedió ocurrió en Tuxpan, de igual manera en un retén, pero a diferencia de la otra historia que les acabo de contar, esta carretera, o más bien camino, porque en su mayoría era de tierra, estaba muy solitario. Habíamos estado ahí cerca de unas 12 horas y nadie pasaba. Era simplemente un camino que se nos ordenó cubrir por si acaso. Como sabrán, al caer la noche, el camino estaba despejado, a excepción, claro, de aquel monte que se veía a lo lejos y de los árboles. La luz de la luna iluminaba muy bien aquella noche. Podíamos ver todos los claros, podíamos ver a lo lejos, incluso las luces de algunos pueblos. Esto me ocurrió, y porque es importante para la historia, en una fecha muy importante para México, muy importante para nuestras tradiciones. Sucedió un 2 de noviembre. Como sabrán, era el Día de Muertos. Y creo que esto en parte explica lo que vimos aquella noche, porque a lo lejos, y no solamente yo, sino otros militares también, empezamos a ver siluetas, unas siluetas extrañas, que bajaban desde un pequeño cerro que se encontraba a la lejanía. Obviamente esto nos llamó la atención, ya que por esos lugares no se encontraba ninguna vivienda. Habíamos hecho el rondín, el sondeo, por todo el perímetro. Particularmente en aquel lugar, se suponía que no había nadie. ¿Y por qué estábamos tan interesados en esto? Pues porque estábamos en un lugar el cual había ocurrido recientemente tiroteos, encuentros, y no solamente entre cárteles enemigos, sino también con nosotros. Entonces estábamos al pendiente de cualquier cosa extraña que sucediera a los alrededores, ya que nos podrían sorprender en cualquier momento, sobre todo si no conocíamos muy bien el terreno. Con binoculares en mano, 3 de nosotros nos acercamos hasta aquella posición, todo por órdenes, claro. Fuimos acercándonos, obviamente despacio y en asedio. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, sacamos los binoculares y empezamos a observar aquellas siluetas. Tan pronto las vimos, no supimos cómo actuar, ya que, si bien eran siluetas de personas, vestían de una manera muy extraña. Era como si todas estas personas que bajaban del cerro, una tras otra, llevaran un velo totalmente oscuro, y también toda la vestimenta que traían era completamente oscura, ya que, si bien podíamos ver con la visión nocturna de los binoculares, no lográbamos ver alguna ropa diferente, algún color diferente. Todo estaba oscuro, pero esto no fue lo más extraño que vimos, y es que podía ver que en el interior de estas personas, a la altura de su pecho o de su estómago, irradiaba una luz. Era una luz blanca, una luz tenue. Gracias a esta luz es que podíamos ver las siluetas. Estas personas se encontraban caminando, bajando del cerro, sí, pero por un lado oscuro donde se encontraban los árboles,
Esta luz que proporcionaban las siluetas era lo suficientemente brillante para llamar nuestra atención, pero no lo suficiente como para causar un alboroto. Estábamos más que seguros que se trataban de personas, así que nos fuimos acercando. Caminamos y caminamos hasta que llegamos hasta aquel cerro. Una vez que llegamos ahí, no encontramos a ninguna persona. Empezamos a hacer el sondeo, empezamos a revisar por todos lados, obviamente con las armas preparadas, por si esto se trataba de alguna emboscada. Pero por más que buscamos, no encontramos a nadie. Después de estar rodeando el cerro y comunicar que no habíamos encontrado nada, recibimos nuevas órdenes de subir a este. Teníamos que subir rápido y bajar rápido, simplemente a cerciorarnos de que las personas a lo mejor, en lo que íbamos para allá, a lo mejor se habían subido. Lo hicimos de igual manera, totalmente en silencio y a la expectativa de cualquier cosa. Cuando llegamos a la cima, no encontramos personas, pero sí encontramos algo. Lo que nos encontramos fue una especie de cementerio. Habían cerca de 7 cruces. 7 cruces que se encontraban en la cima de este. Cada una de ellas con un nombre y apellido diferente. Pero todas ellas, al revisarlas, vimos que tenían algo en común. Y es que el año y el día de fallecimiento era el mismo para todas las cruces. Eso quería decir que todas las personas habían fallecido el mismo día y el mismo año juntas, y muy posiblemente en aquel sitio. Una vez habiendo checado esto, bajamos inmediatamente del cerro. Llegamos con los demás del grupo y les explicamos todo lo que habíamos visto, entre plática y plática sacando nuestras propias deducciones. Llegamos a la respuesta que lo que habíamos visto, y tomando en cuenta que era 2 de noviembre, supusimos que lo que vimos eran las almas de aquellas personas bajando de aquel cerro para visitar a los vivos en ese día. Después de todo, el camino por el cual se dirigieron era el mismo camino que llevaba al pueblo. Esa fue mi experiencia. Gracias por escuchar mis historias. Saludos a todos desde Aguascalientes. Después de ser militares, muchos de los hombres y mujeres que sirven al ejército se sienten muy cómodos desempeñando alguna labor que sea parecida a esta. Y es por esto mismo que este militar, después de darse de baja por temas de salud, decidió encontrar un trabajo como guardia de seguridad. Aunque todos sabemos, si es que sigues este canal, que los guardias, al igual que los militares y policías, son los que más viven experiencias debido a los lugares que los mandan a custodiar. Este militar no contaba con que en el lugar donde se suponía iba a brindar el servicio, se iba a encontrar con algo que merodeaba por fuera de aquel lugar y que lo acechaba constantemente a él y a su compañero. Un perro y un hombre que, según pobladores cercanos, estos venían del mismísimo infierno. Su historia es la siguiente. Hola a todos, mi nombre es John y soy de Honduras, Centroamérica, oriundo de un distrito o departamento del mismo, llamado Camayagua. Mi experiencia es personal. Tengo formación militar. Desde mi casa prácticamente. Mi padre, que en paz descanse, fue militar, por lo que se me crió con mucha disciplina desde pequeño.
Tuve entrenamiento militar y también tengo vocación de profesor, pero por cuestiones de salud me retiré de las actividades militares. Por lo de mi profesión de maestro decidí mejor entrar a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, especialista para preparar maestros. Por cuestiones de carencia de trabajo, terminé abandonando la capital y también los estudios de profesor de matemáticas y regresé a mi pueblo, a mi ciudad natal. Regresé a Comayagua a principios del año 2019. Desde entonces conseguí trabajo como oficial de seguridad en muchas empresas. Muchas de estas empresas de seguridad privada. Y lo que les quiero contar me sucedió en una de ellas. Mi experiencia comienza cuando me desempeñaba como guardia de seguridad en el Valle de Comayagua, frente a la cementera llamada Argos. Habíamos 2 compañeros de día y 2 de noche. Mi compañero Edward y yo, su servidor, estábamos de noche. Cuidábamos una planta solar. Esta misma abastecía de energía a la fábrica cementera vecina que se encontraba a unos pocos metros. Los encargados y trabajadores de la planta entraban a las 7 de la mañana y salían tipo 5 de la tarde. Claro, nosotros hacíamos el protocolo de revisión y anotar todo. Es una planta millonaria de origen colombiano. Hacíamos rondines a todas horas, de 8 a 9 rondines, de día y de noche. Decidieron cambiarnos por alguna razón al turno de 24 horas. Obviamente, al cambiarnos al turno de 24 horas, el horario iba a ser muy pesado. Básicamente, un día completo y una noche completa. Hasta este punto, todo el trabajo, todo lo que desempeñábamos tanto mi compañero como yo, había estado normal. Los rondines se hacían cada cierto tiempo, como ya expliqué, y lo llevábamos a cabo de la manera más natural posible. No sé en qué punto, o el por qué, empezaron a suceder estas cosas paranormales. Todo empezó una noche, y creo que al igual que yo y mi compañero, lo vivimos al mismo tiempo. Me encontraba yo dando mi rondín de noche, cuando en eso empiezo a sentir una fuerte ventisca. En un principio yo pensé que esta ventisca era simplemente algo normal del clima. Estaba yo caminando entre los paneles solares en ese sendero, cuando de pronto viene esta ventisca, pero en forma de vaivén, muy volátil, muy fuerte, como si el clima fuera a cambiar repentinamente. Pero el caso aquí es que al golpearme esta ventisca, tanto yo y mi compañero acordamos que nos dio un cierto escalofrío, como que algo iba a hacer aparición aquella noche. Esto fue lo primero que nos pasó, al menos en relación a la experiencia. Los días pasaron y cada vez se puso peor. En cierta manera, esta ventisca que pegaba todas las noches afectó más a mi compañero que a mí. Él no quería salir a dar rondines durante la noche, más que nada porque tenía un mal presentimiento. Yo tengo entrenamiento militar y se me enseñó a no ser tan supersticioso. Entonces llegamos a un acuerdo. Él iba a hacer todos los rondines durante el día y yo todos los rondines durante la noche. De esa manera nos repartimos. Pero un cierto día, uno por la tarde, cuando me encontraba comiendo, me encontré con un extraño perro. Era un perro que, a lo que yo considero, se trataba de la raza pastor alemán. Era grande, muy robusto, con una franja blanca que recorría todo su lomo hasta la cola. La peculiaridad de este perro, que si bien se veía enorme, era que sus ojos parecían pegados,
Parecía un perro ciego. No solamente yo lo vi, sino también mi compañero. Y este perro no lo dejamos de ver durante los días, sino que ahora también lo veíamos durante las noches. El primer encuentro que tuve con él, yo le di de comer y comió, pero aún así, esta extraña aura que este perro manifestaba era demasiado como para pasarlo desapercibido. Recuerdo que en varios rondines, cuando yo iba por la noche, veía a este perro parado por fuera de la cerca, observándome hacia adentro. Sé que esto pueda parecer raro al decir que es ciego, pero parecía que ese perro sabía dónde ver y en qué momento. Hasta claro que llegó una noche, pude verlo mejor. Este perro sí tenía ojos. Ya no los tenía cerrados como las veces anteriores. Tenía unos ojos rojos, completamente brillantes y rojos, junto con una mueca extraña, mirándome desde lo lejos. Este perro no se encontraba solo. En aquella ocasión pude ver una sombra de un hombre. Era un hombre que al parecer llevaba una gabardina oscura, junto con un sombrero. Este hombre se mantenía cerca de un árbol, y este perro se mantenía junto a aquel hombre. Tan pronto me fui acercando, este hombre se fue ocultando por las ramas de este mismo árbol. Este perro aparecía peculiarmente en el mismo lugar casi todas las noches. Y claro, cada vez que había una ventisca, que ese escalofrío nos recorría el cuerpo tanto a mí y a mi compañero. Sabíamos que esa noche el perro iba a andar cerca. Era como si ese viento pronosticara la presencia de aquel can, que para ese momento ambos sabíamos que no era un perro normal. Mi compañero es un poco más asustadizo que yo y tiene derecho a hacerlo. La situación era muy extraña y él no tenía experiencia ni en seguridad ni militarizada como yo. Así que varios encuentros que tuve con este perro, a decir verdad, me los guardaba. No quería asustarlo, por así decirlo. Y a pesar de que mi compañero simplemente daba los rondines durante el día, esto no lo salvó de encontrarse con aquel can. Él dice que iba caminando por el mismo sendero por el cual yo caminaba todas las noches, pero que para su desgracia se encontró con el perro esperándolo desde el otro lado de la cerca. Este perro, aparte de tener ahora los ojos rojos, mi compañero decía que tenía una mueca muy humana, como si éste estuviera sonriendo, como si éste tuviera una mueca de una persona con colmillos sonriendo. Obviamente él se regresó de inmediato a la caseta, y esta experiencia simplemente bastó para que él tomara en consideración muy seria abandonar el trabajo. Él no quería estar lidiando con ese tipo de situaciones, ya que no iba a estar ni a salvo durante el día ni durante la noche. Después de pasar cierto tiempo, yo me encontraba de nueva cuenta dando el rondín cuando en eso veo un señor ya de una edad adulta. Estaba pidiendo trabajo, así que me comentó tan siquiera si en la planta o en mi agencia estaban solicitando, y yo le di la información, claro, pero no pude evitar preguntarle sobre cosas que sucedieran alrededor de esta fábrica. Esto lo pregunté simplemente por mera curiosidad, pero aquel anciano me dio una respuesta que yo francamente no me esperaba. Decía que por esos lugares habían visto un perro con extrañas apariencias, un perro con los ojos rojos, que iba de un lado hacia otro,
En un principio, al igual que nosotros, creyeron que era un perro callejero, pero al paso del tiempo, este perro se ganó el apodo del perro del diablo. Esto también porque se dice que el que lo acompaña siempre se trata del mismísimo diablo. Al enterarme yo de esto, no se lo dije a mi amigo. Obviamente lo iba a espantar más, y no necesitábamos eso. Claro, hasta un cierto día, en el que él, de nueva cuenta, vio a este perro, y ahora acompañado por este extraño sujeto, que a diferencia de mí, que lo había visto por fuera de la reja y de espaldas, este sujeto y este perro se encontraban ahora adentro de la fábrica, por dentro de la reja, y ahora él lo podía ver más claramente. Este sujeto extraño, al igual que el perro, tenía los ojos completamente rojos y observaba muy detenidamente a mi compañero. En aquella fábrica nosotros teníamos una arma de fuego. No era una de las armas más modernas, pero nos servía. Más que nada, como ya les dije anteriormente, la planta era millonaria. Había muchas cosas costosas, y sobre todo los paneles costaban mucho dinero. Por ende, teníamos permitido traer este tipo de armas por si algún delincuente se quería meter durante la noche. Mi compañero quiso usarlas en aquella ocasión. Le apuntó a aquel hombre y le apuntó al perro, pero no pudo detonarlas. Él dice que estaba paralizado. El miedo había entumido todos sus huesos. No pudo dispararles. No pudo jalar el gatillo. Después de esta experiencia, y yo sincerándome con mi compañero contándole todo lo que este anciano me había contado sobre el perro del diablo, él tomó la decisión de irse en ese mismo momento. Presentó su baja, y aquel fue el último día en el que compartimos la guardia. Antes de irse, optamos por una solución, tal vez una solución muy supersticiosa si quieren creerlo así. Y es que con ayuda del olivo, empezamos a hacer cruces. Una y otra cruz, las cuales fuimos colgando y ubicando en todos los postes y las cercas, rodeando así de manera general toda la fábrica, y pusimos un crucifijo grande, un poco más detallado, en donde siempre ese perro o aquel hombre aparecían. Al final de aquel sendero, colocamos el crucifijo ahí, y de una manera sorpresiva, aquellos entes dejaron de manifestarse. Fue así como solamente aquellos espíritus nos dejaron tranquilos. Yo estuve por 1 mes y medio más trabajando en aquel lugar, pero obtuve un mejor trabajo con una mejor paga, y obviamente teniendo todo lo que había vivido en este lugar, fue fácil para mí dejarlo. Gracias por escuchar mi historia. Espero muy pronto contarles otras experiencias que me han pasado. Les mando un fuerte saludo a toda la comunidad de la cripta embrujada. Criptomaníacos, ¿qué les han parecido estas historias? ¿Qué les parecen las fechas en las que recordamos a nuestros difuntos? ¿Qué les parecen que en lugares inhóspitos y alejados se prestan para vivir estas experiencias paranormales? Y esto se tiene que decir, pues casi ningún trailero o escalador o persona a la que le gusta viajar e internarse en los bosques, hacer escalada, escalar montañas, visitar lugares turísticos, pero en lo profundo de la naturaleza. Y es cierto que siempre tienen una historia paranormal, al menos una, que contar. Si ustedes tienen una historia parecida, no duden en compartirla abajo en la caja de comentarios.
Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.